con Gustavo Alegre. El informe judicial de Robert Mueller está por salir a la luz. ¿Qué nos revelará esta investigación y cómo afectará la presidencia de Trump? ¿Realmente ayuda el tono de Estados Unidos en contra de Maduro en la tarea de liderazgo hacia la transición que sigue Juan Guaidó? Las reformas al sistema de pensiones en Brasil medirán la capacidad de aceptación de las políticas de Jair Bolsonaro. Y un ligero acercamiento entre la Unión Europea y Reino Unido da oxígeno a la consecución de acuerdos sobre el Brexit. Comienza Club de Prensa con Gustavo Tiempo Alegre. para el debate, para el análisis, hoy con quienes nos acompañan en esta mesa de trabajo. Fernando Pizarro, que es periodista, es corresponsal de la cadena de televisión Univision en Washington. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Un gusto estar contigo. Nuevas gafas, Fernando. Así es, ¿qué te parece? Oye, que esos, a la looks, moda. esos looks tan europeos. Total. Gracias por acompañarnos. Hoy damos la bienvenida a Santiago Tábara. Se estrena en el programa, es periodista peruano, es autor del libro Obama, el duro, fundador de Metro Latino. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, pues muy contento aquí de compartirlo con los colegas. Bienvenido al programa. Y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista del Cato Institute. ¿Cómo tengo la cabeza esta mañana? Madre mía. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Oigan, se aproxima la fecha de lo que parece ser ya las conclusiones del trabajo que ha realizado Robert Mueller. En las últimas horas hemos conocido que la próxima semana, muy probablemente, el equipo de fiscales de Mueller va a entregar esas conclusiones a el fiscal Barr, el nuevo fiscal general, y pues esperamos que se puedan conocer esos detalles de ese trabajo que tanto ha preocupado al presidente a tenor de sus mensajes, de sus comentarios en redes sociales, y que tanto espera no solo los legisladores, sino también la sociedad estadounidense, para conocer el alcance de lo que el presidente llama collusion o no collusion en su lenguaje habitual, de que si hubo coordinación de su campaña electoral con el Kremlin, con el entorno de ruso, para influir en las elecciones. Fernando, ¿tú qué esperas de ese informe del fiscal Mueller? Bueno, ha habido algunos reportes de prensa, obviamente, de que el informe saldría la próxima semana, de que al parecer el número de abogados que trabajan en la oficina del fiscal especial Robert Mueller está disminuyendo y que eso da señal a que el informe se lo entregaría a Mueller. Tiene que ser confidencial primero al nuevo fiscal general William Barr, quien entonces tendrá que decidir si es que cuánto se revela al público. También tiene que haber un informe al Congreso, obviamente la presión de la opinión pública, del Congreso, los demócratas específicamente, para que se dé a conocer todos los detalles y que no sea un breve resumen, va a ser muy fuerte y eso lo vamos a estar viendo. El presidente Trump, como tú sabes y lo mencionabas al principio, ha estado de alguna manera atacando también a la prensa, al New York Times específicamente en estos últimos días, aunque en cámara reacciona muy calmado, como ayer dijo, este miércoles dijo, reunido con el canciller austríaco en la oficina Oval, dijo, no, bueno, eso es una decisión de William Barr, cuando saque el informe o no, pero la verdad es que él está muy incómodo con lo que pueda incluir este informe. Hay personas que se preguntan por qué ese informe tiene que ser secreto. ¿Tiene alguna razón por la cual el informe no puede ser publicado? Al parecer son las reglas de las investigaciones cuando se nombra a un fiscal especial, que ni siquiera en inglés tiene el nombre de fiscal, pero lo decimos más en español, pero es como un abogado especial, que es el título que tiene Robert Mueller, que tiene que darle el informe a su supervisor, que en este caso es el fiscal general de los Estados Unidos, y que por eso depende de él, de Barr, si es que vamos a conocer los contenidos de manera pública de este informe. Santiago. Sí, realmente lo que pienso aquí es que se podría percibir como una falta de, tal vez, de transparencia si es que el fiscal decide no divulgarlo al público. Entonces, que podría ser posible, ¿no? Porque si tiene muchas acusaciones serias, realmente... Y pues el recién nombrado fiscal, pues yo creo que él sirve para agradar al presidente. Entonces, en este caso sería un poquito, no sé, cuestionable si es que él decide, pues, tal vez
postergar la divulgación porque es confidencial y no sé hasta qué punto podría tener un impacto en la parte de transparencia, ¿no? La presión va a ser enorme sobre Barr para que por lo menos comparta a la mayor plenitud el informe con los líderes del Congreso. Es irónico que la decisión dependa de un subordinado de Trump, de qué tanto se revela, pero yo creo que la presión política y mediática va a ser enorme sobre Barr para que él facilite los contenidos de esta investigación. Básicamente, yo pensaría que es directamente con la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder del Senado. No sé si tal vez con el presidente de algunos de los comités. De los comités, seguramente. Que estuvieron también involucrados en investigar esto. Y luego habría que verse la pregunta de que si el Departamento de Justicia, y tal vez vos sabes esto, Fernando, si el Departamento de Justicia puede condicionar la entrega completa de este informe al Congreso, siempre y cuando el Congreso se comprometa a no revelarlo al público, es que ¿verdad? Porque nuevamente... también están que los senadores y los congresistas no necesariamente pueden compartir mucha información con la prensa y el público. Claro, hay información que el Congreso recibe de manera confidencial, que es colegialmente los comités de inteligencia, y a veces hay algunas oficinas completamente cerradas al público donde se comparte información clasificada. Pero esto en los bajos del Congreso. Y ni siquiera en los bajos. Hay algunas oficinas en los pasillos de los cuales tú y yo no tenemos a veces conocimiento. A mí me ha pasado, y esto como anecdótico, que he puesto una cámara para hacer una entrevista con un congresista y salen, qué sé yo, funcionarios alarmados diciendo no, es que este es lo que se llama en inglés un SCIF, que son las siglas para una habitación donde se controla información clasificada y se asustan de que haya incluso una cámara de la prensa cerca afuera. Pero bueno, en fin. Bueno, pero esto hace más grande todo ese claro, misticismo, esa aura de misterio, de misticismo y de secretos del gobierno de Estados Unidos. Pero Y volviendo después se encuentran un tipo que deja una laptop en un tren con información. De acuerdo. Pero volviendo a la pregunta de Juan Carlos, bueno, depende de Barr. Y sabes que Trump ha puesto también en dificultades, en una posición difícil a Barr el otro día, cuando hizo el anuncio de la declaración de emergencia nacional, se refiere a Barr y lo apunta con el dedo y dice, bueno, y aquí está nuestro fiscal general que está haciendo un muy buen trabajo. Y Barr, en su puesto de fiscal general, tiene que tener la independencia necesaria como para poder ir en contra de los deseos del presidente. Por eso que esta semana Trump siguió criticando al Departamento de Justicia, siguió criticando a Jeff Sessions, su ex fiscal, que se recusó de esta investigación. Entonces, bueno, al final el mismo Barr está en una situación incómoda, puesto que está recibiendo la presión del presidente mediática, pública, y obviamente va a estar la presión del Congreso, que va a tener una presión completamente opuesta. Pero tengo la sensación de que Barr, que ya fue fiscal con George Bush, es un gato viejo. Y tengo la sensación de que sí, ha aceptado el cargo, sí, hay una confianza y una sintonía, no han nombrado a cualquiera, pero que también los republicanos están lanzando un mensaje de que ponen a un tipo serio, que forma parte del establishment de Washington, de la tradición política de las últimas décadas en Estados Unidos, y que el mismo Barr va a saber que por encima del presidente está la institucionalidad. Tengo esa sensación. Bueno, puede ser, pero este reportaje del New York Times, una de las cosas que me llamó más la atención fue la decisión de un grupo de congresistas republicanos de salir a atacar la institucionalidad de Estados Unidos, atacar al Departamento de Justicia, atacar al FBI, atacar a Mueller, en aras de defender a Donald Trump. Llegando a extremos de revelar información que era sensible, que comprometía, ¿verdad?, las alianzas en materia de información y de inteligencia de Estados Unidos con aliados. Lo cual revela que el Partido Republicano ha sufrido se ha confirmado que el Partido Republicano ha sufrido esa transformación. Mucha gente comentaba o se preguntaba cuando Donald Trump fue electo cómo iba a ser la relación entre un Trump que había hecho una toma hostil del Partido Republicano y el Congreso, en donde la mayoría de los representantes eran de ese establishment republicano que no se veía ojo a ojo con el presidente. Pero hemos visto que un sector nada despreciable de ese Partido Republicano está dispuesto a llegar al extremo de socavar la imagen de las instituciones del gobierno estadounidense y comprometer incluso información clasificada con tal de defender al presidente. Y es lo que Fernando decía, ¿no?, que se le vea un Trump más tranquilo, porque sabe que el mismo Barr en las audiencias dijo de que él podría tal vez no divulgar
el informe. Entonces, eso da una tranquilidad y ahorita han salido, como se puede llamar tal vez, los perros de ataque republicanos, ¿no? Para desacreditar, siguiendo lo que ha hecho Trump, ¿no? De desacreditar, llamando hasta ratas, como dice el reporte de New York Times, a las personas que colaboran con la justicia, ¿no? En este caso, y yo creo que pues tal vez sea, como dice, mucho ruido, pocas nueces, y al fin se pueda dilatar y beneficiar a Trump. Sí, lo que pasa es que no tienen que salir otras voces republicanas. El mismo presidente, y lo mencionaba Fernando, tuiteó ayer directamente mencionando al New York Times y calificándolo de el enemigo del pueblo en mayúscula. Él siempre hablaba de que la prensa es el enemigo del pueblo. Y cada vez que veo ataques a la prensa recuerdo lo que la reputada periodista Leslie Dalch, me parece que es, de 60 Minutes, dijo en un encuentro que tuvo con Trump en la Torre Trump justo cuando fue escogido presidente. Y ya había sido elegido, no había tomado posesión, 60 Minutes lo entrevistaba y la periodista le dijo al presidente o al presidente electo, oiga, ya esa retórica de atacar a la prensa, ya es presidente, ya no la necesita. Y Trump, en un alarde de confianza, revela la periodista, le contestó, oiga, es que yo lo hago expresamente, porque mi objetivo es contribuir a sembrar la duda constante y así cuando ustedes publiquen cualquier cosa, sea falsa o sea cierta, especialmente cuando son ciertos, la gente no les crea. Y lo logró. Es una táctica que la ha Y ya lo funcionado logró. y sigue O sea, logrando, aquí totalmente. ya la cuestión no es tanto de que la gente dude la noticia en sí. Mañana puede salir el Washington Post a decir 2 más 2 es 4 y ya no lo creen porque viene del Washington Post. O sea, ya no depende, la veracidad de una noticia no depende de la noticia en sí, sino de quién la transmite. Y eso es lo que ha logrado Donald Trump. No, y para nuestra audiencia en América Latina también hay que hacer un poquito de historia. Los republicanos en general han criticado hace varios años, y estamos hablando de antes de Trump, siempre han criticado a la prensa estadounidense que tiene una tendencia liberal y que puede ser cierto que hay una gran cantidad... la campaña de Obama, la reelección de Obama. Sí, bueno, incluso anteriormente. Muchos candidatos republicanos anteriormente han criticado a la prensa de ser liberal y esto no es nuevo. Lo que pasa es que Trump lo ha llevado a otros límites. Nunca vimos, por lo menos en la era moderna, de que ni siquiera Nixon, recuerdo, obviamente ninguno de nosotros ni estábamos vivos, estábamos muy chicos como para saber, pero si tú buscas no ves que públicamente alguna vez Nixon, con todas las peleas que tuvo, especialmente con el Washington Post, los trató de enemigos del pueblo así de manera pública. Por supuesto no existían las redes sociales, pero no hay precedentes para lo que hace Trump. ¿Qué tiempos aquellos en los que no había redes sociales, verdad? El No, periodismo era más increíble. Tranquilo, podías hacer pero hay piezas más reflexivas. Hay que darle crédito a Trump en ese sentido, que ha sabido manejar ese tema y tal como se lo dijo a Leslie Stahl en su momento en esta entrevista que salió hace un tiempo atrás, porque se la guardaron, no la publicaron hasta después, en que él mantuvo esta táctica y le ha resultado. Santiago. Sí, realmente yo creo que como empresario y como un genio del marketing, Trump ha logrado identificar un enemigo y a través de una red social, que es Twitter, y ha roto filtros. Yo creo que él realmente ha revolucionado las redes sociales y le está resultando porque la gente prefiere a veces leer los tweets de Trump, que es más entretenido, que leer los sacrosantos periódicos New York Times o Washington Post. Sí, se ha hecho un showman, o sea, eso es un showman y es un acto constante, es un acto constante. Y yo creo que fue bastante ingenuo creer que con la elección se iba a acabar ese show. Totalmente. Y lo otro, perdón, durante gran parte del 2017, quizás un poquito menos el 2018, los tweets de Trump terminaban liderando, todos lo sabemos muy bien, los que trabajamos en prensa, lideraba la agenda. Trump tuiteaba algo a las 6, 7 de la mañana y se convertía en la noticia del día y todo el mundo reaccionaba. Eso ha cambiado un poquito, ha disminuido. Pero recuerda cuando estábamos todos corriendo porque Trump había dicho algo por Twitter. Este reportaje del New York Times lo que revela es un asalto a mansalva a la institucionalidad de Estados Unidos. Ya no creo que sea inédito, ya Nixon había hecho cosas muy similares y pagó con el precio más alto que puede haber, que es tener que haber perdido el cargo. El temor que yo tengo aquí es que muchas de estas cosas van a generar precedentes. Con Nixon, recordemos lo que pasó luego de que Nixon cayó.
fue cuando el Congreso pasó una serie de leyes para limitar el poder de la presidencia en Estados Unidos. Es más, esta ley la declaratoria de emergencia fue una ley que se aprobó tras Nixon. La ley de declaración de poderes de guerra, una ley tras Nixon. Todas estas leyes que trataban de limitar el poder que tenía el presidente de Estados Unidos en materia ejecutiva. Mi temor es que con Trump no vamos a tener eso. No vamos a tener ese pushback, ese arrebato del Congreso que uno oye hoy en día, incluso a representantes en el Congreso republicanos diciendo el Congreso se ha quitado poderes a sí mismo y ahora somos la rama del gobierno menos poderosa. Dos presentes. Primero que todo, los demócratas, si bien están denunciando estas movidas de Donald Trump, están salivándose con la idea de tener esos poderes cuando regresen al Ejecutivo. La capacidad de meter más magistrados en la Corte Suprema. Es una cuestión que ya se empieza a oír dentro de los demócratas, que cómo van a lograr revertir esta mayoría conservadora en las Cortes. Bueno, podemos meter 3 magistrados más a la Corte. No hay nada que impida eso. ¿Quieres decir ampliar el número de miembros? Ampliar el número de miembros. Históricamente, los miembros de la Corte Suprema han pasado de 15 a 10 o a 9 y ahora están en 9 otra vez. Y ahora están pero pueden aumentarlo. Pueden aumentarlo. Y eso en su momento Franklin Delano Roosevelt lo amenazó con hacer. Ya hay gente que diciendo que, bueno, así como Trump va a declarar emergencia con el muro, un presidente demócrata puede declarar emergencia por el cambio climático y tomar todo tipo de medidas extraordinarias. O sea, y ese es mi temor. Y no solo eso, sino que también las cortes están creando jurisprudencia que están autorizando al presidente a hacer estas cosas. Yo no sé por qué en Estados Unidos, un país que fue fundado con una constitución que tenía un alto escepticismo a la concentración de poder, las cortes difieren, le dan el beneficio de la duda al presidente en materia de seguridad nacional y demás. Perdón, aunque no siempre, ¿no? Porque con las medidas de inmigración, las Cortes han cumplido, que era una labor muy importante, en frenar estas bueno, la tercera prohibición de viajes, modificada de todo, pasó las Cortes. Y ahí radica la confianza de Trump que tiene sobre esta última declaración por de eso, emergencia. o sea, sería nefasto. Ironizó, ¿verdad? Claro, sería nefasto si la Corte Suprema de Justicia le termina dando el visto bueno a Trump en esto. Y lo peor de todo es que no soy experto constitucional, pero cuando yo lo comento con mis colegas del Cato Institute, que sí lo son, me dicen, lamentablemente, las Cortes a lo largo de las décadas han ido tomando una posición de que ellos no van a second guess las intenciones de un presidente. Second guess, ¿cómo se puede traducir? Cuestionar, poner en duda. No pueden poner en duda la intencionalidad de un presidente. A pesar de que el presidente en el Jardín de las Rosas dijo, yo no necesito hacer esto, es una emergencia, pero no necesito hacerlo, es capaz que las Cortes van a salir ahí diciendo, ¿saben qué? Si nosotros nos ponemos a cuestionar la intencionalidad del presidente, ¿hasta dónde vamos a meternos, verdad? Y entonces las Cortes prefieren tomar una posición más limitada. Y eso es lo que a mí me preocupa de esto. Lo que pasa es que las Cortes se encuentran con el problema de que el legislativo no está haciendo su trabajo, porque la polarización no permite, y lo que hacen los partidos es, al no conseguir llegar a acuerdos porque las posiciones son tan enconadas que no hay espacio para el acuerdo, y la presidencia tampoco busca o hace ese papel de liderazgo para encontrar un acuerdo de consenso, le acaban pasando la pelota a las Cortes. Y la Corte, y particularmente la Corte Suprema, si entra en este terreno, puede acabar desacreditada, lo cual fragmenta la institucionalidad del país. Bueno, en el caso de la Declaración Nacional de Emergencia por la situación de la frontera, la queja de los congresistas es que el presidente les está quitando el poder constitucional de cómo se le llama, o el apodo que tiene, que es el poder del bolsillo. Es decir, de que ellos tienen el poder de asignar los fondos, y que el presidente no puede gastar fondos así a tontas y a locas si es que no han sido asignados por el Congreso. Y obviamente lo que está tratando de hacer Trump es saltarse ese proceso. Y en este caso apunta un poco a lo que estaba diciendo Juan Carlos, que muchos congresistas dicen, ya, nos hemos perdido el poder de... O sea, como no nos ponemos de acuerdo en la plata y no aprobamos nada, y se van posponiendo los presupuestos año tras año, y se aprueban cosas de parche, y tenemos cierres del gobierno y todo eso, obviamente le estamos dando al presidente la oportunidad a que ponga una orden ejecutiva que asigne esos fondos sin nuestro permiso. Sí. El recurso a las órdenes ejecutivas se está volviendo más habitual de lo que es normal. Bueno, y es que... Perdón, sí. Y al respecto de las votaciones, por ejemplo, para los miembros de la Corte Suprema, históricamente había un consenso establecido de que eran 2/3, 60 votos. Ya se ha roto ese consenso, y los demócratas, como tú decías, vienen con ganas
yo no me creo que los demócratas, a pesar de haber protestado ahora por ese voto de la mínima, vayan a permitir que candidatos que ellos propongan cuando llegue el momento, si no consiguen el acuerdo de los republicanos, los permitan cambiar porque no se llega a los 60 votos y van a pasarlos por la mínima. Y eso va a crear ya el ejemplo. Me gusta esta resbaladera, ¿verdad? Yo veo religiosamente Meet the Press, que es uno de los programas dominicales políticos aquí en Estados Unidos, y Chuck Todd muchas veces tiene a los líderes demócratas o republicanos y entonces les pone un video del 2010 donde sale Mitch McConnell denunciando a los demócratas por acabar con esa regla del filibuster. Y entonces ahora es Mitch McConnell el que la saca. Y entonces después pone a Chuck Schumer y le saca un video de Chuck Schumer defendiendo haber quitado el filibuster y ahora es el que lo critica. Entonces estamos en esa resbaladera donde no hay consistencia. A mí lo que me llama la atención es que el poder de la billetera en teoría debería ser muy poderoso. O sea, si el Congreso no está de acuerdo con una política o una acción presidencial, simplemente puede votar para no financiarla. Pero es ahí donde vienen los cierres de gobierno. Porque entonces si una Cámara del Congreso dice, ¿saben qué? No vamos a financiar eso. El presidente dice, bueno, se cierra el Congreso, entonces. Y así es como hemos tenido choques en el pasado, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa en Club de Prensa y regresamos para hablar de Venezuela. Se ultiman los preparativos de ese concierto que busca ponerle presión a Nicolás Maduro y también, de manera indirecta, a los militares venezolanos que les siguen siendo fieles. ¿Entrará esa ayuda humanitaria? Venezuela vuelve a ser el centro de atención en esa cuenta regresiva, 2 días para el esperado concierto que se va a realizar en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la ciudad de Cúcuta. Allí van a acudir decenas de artistas durante toda la jornada del viernes para cantar por los ciudadanos de Venezuela y a favor de la democracia. Y el objetivo es sentar las bases, el precedente, la atención mundial para que el sábado entre la ayuda humanitaria que se ha acumulado enviada por la comunidad internacional. En varios puntos, pero particularmente emblemático, se está convirtiendo Cúcuta. Un concierto en el que además vamos a ver a personalidades del mundo político. Estará ya confirmado como mínimo el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de Paraguay. Muy probablemente van a acudir otros 2 presidentes y hay que estar pendiente de si van otras personalidades del mundo político. Un concierto que nos recuerda, a los que tenemos un poquito de memoria, a ese famoso concierto de lucha contra el VIH y el hambre en África, en el que la popular película Bohemian Rhapsody, que acaba de salir a las carteleras, pone de nuevo en el recuerdo de los televidentes. Y más o menos para la misma época, no por ser referente a mi país de origen, también hubo un concierto en Mendoza, recuerdo, contra la dictadura de Pinochet, que fue un concierto muy grande que se hizo en Mendoza porque no se podía hacer en Santiago. Mendoza está al otro lado de la cordillera de los Andes, en Argentina, y se hizo un concierto muy grande con Peter Gabriel, en fin, muchas personalidades del rock también de esos años, obviamente por los derechos humanos, así que es un poco parecido. Y ha habido otros conciertos así también, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto de un concierto? ¿Qué tenemos que esperar si nos ceñimos a las lecciones de la historia de este tipo de conciertos con el concierto que se va a llevar a cabo en Cúcuta? Yo creo que en este caso es más que nada simbólico. Quizás en el concierto de Live Aid, el legendario concierto al que hacías referencia del año 85, 86, no me acuerdo, sí se generó todo este movimiento de dar fondos para la hambruna que había en ese momento en África, pero no sé, yo creo que estos conciertos para mí son simplemente actos políticos. Recordemos que también el gobierno de Nicolás Maduro está organizando su propio concierto, así es que para mí es una cosa más política, más simbólica. Creo que tiene más fuerza el tema de la presencia de presidentes latinoamericanos en Colombia, en la frontera con Colombia, que el concierto, a mi juicio, ¿no? El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que eso es un show. Bueno, el de ellos también, pero sí es lo mismo. Sí, pero... No, yo creo que no hace daño. Más bien, nuevamente, las veces que yo fui a Venezuela, la queja que yo oía constantemente de los venezolanos es no nos dejen solos, ¿verdad? Cuando se veía ya que el régimen chavista empezaba a sacar las garras, que lo que era un régimen autoritario empezaba a convertirse en una dictadura, el lamento de ellos es que se sentían
abandonados por la comunidad internacional. Y no solo abandonados, sino que por lo menos en América Latina, en ese momento, la gran mayoría de los países eran abiertamente aliados de Hugo Chávez o el régimen en Caracas o mantenían un silencio cómplice. Así que yo no dudo que esto es un gran espaldarazo para ese 80% de venezolanos que rechaza a Maduro y que quiere la restauración de la democracia. Ver esa ayuda humanitaria llegando a las fronteras de Venezuela, no solo en Cúcuta, sino también ahora Brasil ha anunciado que va a mandar ayuda en la frontera sur, en su frontera norte, en la frontera sur de Venezuela. Holanda está mandando ayuda, Canadá está mandando ayuda, Italia incluso, que no ha reconocido a Guaidó, pero incluso Italia está mandando ayuda. Así que esto por lo menos servirá de aliento para esos venezolanos ver a un billonario, multimillonario como Branson financiando este esfuerzo, la lista de los artistas que se han comprometido a participar, ver a los presidentes de Chile, de Colombia, Paraguay y otros países llegar a la frontera o sea, en buena hora que esto esté ocurriendo. Por supuesto que esto no va a cambiar por sí solo la dinámica de lo que está pasando dentro de Venezuela. Como lo mencioné en el programa del martes, al final de cuentas le corresponderá a los venezolanos tener que deshacerse de su dictadura, pero la comunidad internacional está haciendo su parte. Eso le acarreó muchas críticas en nuestras redes sociales. Bueno, sí, recibí un par de mensajes de gente. No, un par no, unos cuantos más. Diciéndole que usted no sabe cómo es la situación en Venezuela, que los venezolanos ya han salido a las calles y los matan y que lo que necesitan es la ayuda internacional, porque esto le decían que desde la comodidad de Washington, decirnos que nosotros salgamos a las calles cuando nos matan es injusto. ¿Qué responde? La respuesta es, y es una respuesta un poco cruda, pero tengo que decirlo, que esta dictadura no llegó mediante un golpe de Estado a Venezuela. Esto no fue una sonada militar y de repente los venezolanos se despertaron con una dictadura, como sí pasó en Chile. Esto llegó mediante no una, sino más de 10 elecciones y referéndums en donde una mayoría de venezolanos, con ciertas artimañas, eso sí, votaciones que no eran necesariamente legales y transparentes, pero que indudablemente contaba con una mayoría del apoyo de los venezolanos, respaldaron un proyecto chavista, hasta que ese proyecto chavista trajo la economía al colapso y ya cuando querían deshacerse de él era demasiado tarde. Pero esto ellos se lo tiraron encima y a ellos son los que les corresponde sacárselo encima. Y lo que hay que luchar es por evitar que se perciba esto como un movimiento exterior. Vemos a los presidentes de otros países en la frontera, vemos Trump reconociendo a Guaidó, pero esto tiene yo creo que hay que cuidar de que no se vea como un intervencionismo, tal vez. Que el propio venezolano continúe luchando de adentro. ¿Por qué? Porque yo creo que si el mismo Bolton, ¿no? el asesor de seguridad, asesor de seguridad nacional que dice que va a mandar a Maduro a Guantánamo, yo no sé si esto lo va a radicalizar más a Maduro. Bueno, pero se han dicho muchas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, el envío de Maduro a Guantánamo no tiene ningún tipo de sentido. Y eso va en contra del interés de Estados Unidos de crear una coalición. Y realmente Maduro, pues, lógicamente, contraataca con los rusos que van a enviar también ayuda humanitaria a Venezuela. Entonces, vemos aquí un peligro de que es cómo se percibe y está dando herramientas al gobierno de Maduro a decir que presentarse como víctimas y acusar de que todos estos presidentes están afuera y que hacen, porque no luchan dentro del ring y no afuera. Es que eso es lo difícil, tú dices, que no se vea como intervencionismo. Es que es muy difícil decir que no es intervencionismo cuando la administración Trump ha reconocido al señor Guaidó como presidente interino y una larga lista de países, cuando tenemos presidentes como Piñera y otros más que tú dices que se van a sumar y se van a confirmar en las próximas horas, que van a ir a la frontera de Colombia. Una cosa es que vaya Duque dentro de su propio país a la frontera con Venezuela y otro que vengan presidentes de otras partes a hacer este acto simbólico de llevar ayuda humanitaria a través de la frontera hacia Venezuela. Piñera ha sido criticado obviamente por la oposición en Chile. ¿Sabes quién ha sido uno de los principales voces? José Miguel Insulza, que ahora es senador en Chile y que, recordemos, fue secretario general de la OEA y que no se granjeó muchos amigos, ni en Washington ni en Caracas,
por su rol durante los gobiernos de Chávez y ahora de Maduro hasta que dejó la Secretaría General. Yo lo que me pregunto... Pero ha tenido críticas, Piñera, incluso de algunas personas de su coalición de centro-derecha. Por apoyar No, esa... por el viaje, porque el viaje es riesgoso para él políticamente hablando. Le puede hacer daño, creo, al objetivo de debilitar a Maduro, ¿no? Fernando, yo lo que me pregunto es dónde está la directora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en todo esto. Yo no he oído, pero ni una palabra. ¿De Bachelet? Sí. Bueno, no he oído una sola palabra. Otra de las cosas que han dicho de Piñera es que Piñera está tratando de quizás equiparar tener una altura internacional, porque recordemos que Bachelet, en medio de sus dos administraciones, sus dos gobiernos, estuvo en un cargo importante de las Naciones Unidas. Ahora tiene otro cargo importante de las Naciones Unidas y ella tuvo obviamente una actitud completamente diferente hacia el gobierno de Chávez y luego de Maduro. Y como que Piñera está tratando de tener ese mismo tipo de altura internacional. Pero es interesante que la señora Bachelet, viniendo de América Latina, conociendo la realidad de la víctima de región, derechos humanos ella misma, habiendo sido víctima de una dictadura, y manejando el cargo más importante dentro de las Naciones Unidas relacionado con derechos humanos, esté guardando un silencio sepulcral. No se ve por ninguna parte en el tema, en la crisis regional más importante de la que se tenga memoria. A mí me parece increíble y que la palabra que se usa en Estados Unidos, chuspa, ¿verdad? Que José Miguel Insulza tenga el chuspa y que la oposición en Chile tenga el chuspa de salir a criticar a Piñera por estas acciones y no tengan una sola palabra por la actitud cobarde de Bachelet, me parece increíble. ¿Qué significa? Para que la gente entienda, es chutzpah, creo. Chutzpah. Es como valentía, el coraje, ¿no? Podríamos decir. La picardía sí, también, ¿no? Sí. En fin. Juan Carlos, ¿qué opinas de lo que ha pasado con la representante diplomática del gobierno de Juan Guaidó en Costa Rica, que se ha literalmente tomado la embajada de Venezuela en San José para ejercer su trabajo, para realizar su trabajo? Una situación muy anómala. Costa Rica ha sido de los países que más entusiastamente ha apoyado este proceso de transición liderado por Juan Guaidó. Reconoció a Faría como la embajadora luego de que Juan Guaidó la nominara. La recibieron en el acto de juramentación, se le recibió sus credenciales. Costa Rica le dio, a partir del 1 de febrero, o sea, ya varias semanas después de haber reconocido a Guaidó, o una semana y resto de haber reconocido a Guaidó, le dio a la misión, a los diplomáticos del régimen de facto de Maduro, les dio 2 meses para salir del país. En las últimas semanas se reportaron movimientos anómalos dentro de la sede diplomática venezolana. Supuestamente estaban sacando muebles, estaban sacando documentos, materiales, lo cual la oposición venezolana o los representantes venezolanos de Guaidó en Costa Rica denunciaron como que se estaban destruyendo documentos o demás. Entonces, pues sí, la embajadora Faría llegó ayer en la mañana, en horas de la madrugada, hizo toma del edificio y esto desató la ira del gobierno costarricense. Lo ha calificado como algo inaceptable. Yo no entiendo muy bien. Por un lado, si se le reconoce como la embajadora legítima de Venezuela, pues lo lógico es que tome posesión de las propiedades y de la alegación diplomática venezolana. Siento que darle un plazo de 2 meses era mucho tiempo. 2 meses en términos diplomáticos, usualmente esto se maneja por horas o por, si acaso, semanas, no meses. Por otra parte, tal vez la señora Faría, la embajadora Faría, tuvo que haber consultado mejor con las autoridades costarricenses cuáles eran sus prerrogativas. Así que, sinceramente, no sé exactamente qué pensar. ¿Muy apresurado tú crees que fue? Pues, nuevamente, no sé exactamente si la señora Faría, la embajadora Faría, tenía razones para pensar de que estaba en peligro bienes del Estado venezolano. Me parece exagerado el plazo que le dio Costa Rica a los representantes de Maduro para que se fueran. Y por otro lado, siento que al final de cuentas, si es la embajadora legítima, reconocida por el gobierno, tiene toda la autoridad para hacerse de la alegación. No vayamos muy lejos. En las próximas horas, las personas designadas como diplomáticos por el señor Guaidó, aquí en Washington, los representantes de Guaidó para el gobierno de Estados Unidos y ante la OEA planean hacer lo mismo. No sabemos hasta qué punto van a hacer un anuncio respecto de qué hacer con la embajada
venezolana en esta capital. Así es que vamos a ver qué sucede. Exactamente. Así que vamos a ver qué sucede en ese sentido. Ahora, el anuncio no está siendo hecho desde el edificio de la Embajada de Venezuela, que queda en Georgetown, sino que está haciendo en otras oficinas. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? La cuestión es que las palabras del gobierno costarricense fueron durísimas. Lo consideraron como una afrenta, y a mí me llamó la atención esa reacción tan fuerte también de la Cancillería costarricense. Y el mismo canciller de Maduro, Jorge Reaza, dijo que se estaba violando el estatus diplomático. Pues bueno, pero es que si no se reconoce, si el gobierno de Costa Rica le ha retirado el reconocimiento al régimen de Maduro y por lo tanto a sus representantes en Costa Rica, no veo cuál violación diplomática. Y en el caso por lo menos de Estados Unidos, obviamente el señor Carlos Vecchio y los otros diplomáticos designados para representar al señor Guaidó aquí en Washington no han pasado por el protocolo tradicional de reconocimiento, a pesar de que Estados Unidos está reconociendo a Guaidó como el presidente legítimo, no han pasado por el protocolo típico de un diplomático que presenta sus cartas credenciales a la Casa Blanca, en fin, todo lo típico que tiene que pasar de manera protocolar. Eso no ha ocurrido, por lo menos que sepamos a la luz pública, y todo ha sido y faría en Costa Rica, sí, faría en Costa Rica. Y se ve muy apresurado, creo, porque realmente lo que no se toca mucho es que muchos venezolanos aquí en Estados Unidos están pidiendo sus documentos. O sea, realmente, ¿dónde van, a qué autoridad van a ir? Necesitan viajar, ahorita que les pueden dar TPS también, una protección temporal. ¿Dónde van a ir? Entonces yo creo que el mismo, lo que menciona Fernando, que no han reconocido, no han seguido el protocolo, se ve todo, como dicen, a la champa o a lo loco, ¿no? Antes de hacer una nueva pausa, les pido por el sentido del titular que nosotros hacíamos al principio del programa, el tono que está utilizando Estados Unidos, ¿ayuda a Guaidó o beneficia a Maduro? Yo creo que no está teniendo mayor impacto. Creo que nosotros nos estamos haciendo más olas sobre todo aquí en Washington de lo que de la realidad en Venezuela. No creo que esto que haya venezolanos que estén diciendo voy a irme con Maduro por el tono de Trump. No. Por supuesto que no deberíamos desestimarlo. Es algo, creo que contraproducente a la larga por la imagen que podría dar una vez que caiga Maduro. Pero yo creo que en el terreno de juego en Venezuela esta retórica de Trump no está... Sí, lo que pasa es que, Juan Carlos, esto es como cuando Trump se dirige a sus votantes hablándole a la nación. Los convencidos ya lo están. Los que están con Maduro muy probablemente están con Maduro, y los que no lo están. Y está ese margen de gente que puede acabar decantándose, que puede hacer la diferencia, particularmente en las Fuerzas Armadas. Entonces, si esos que son clave para que se desmorone lo que hay detrás, particularmente en las Fuerzas Armadas, insisto, el tono de Estados Unidos puede que no esté ayudando y que refuerza esa adhesión de esos miembros de las Fuerzas Armadas, de la cúpula al menos, con el no me gusta el tono, a mí no me gusta el tono de Bolton y demás, pero nuevamente, las Fuerzas Armadas son unos criminales. Aquí no estamos ante espectadores neutrales de esta dictadura. Son tipos que están involucrados en narcotráfico, en corrupción masiva y demás, y no creo que el tono los esté decantando de un lado al otro. Brevemente. Pero hay que cuidar lo que dices de satanizar o demonizar a las Fuerzas Armadas para evitar lo que ocurrió en Irak. Cuando se invadió Irak se satanizó a las fuerzas militares de Irak, y luego se desarmó y al final creó una guerra civil y creó un vacío para el terrorismo. No queremos que eso ocurra en Venezuela. O sea, yo creo que hay que trabajar en el diálogo, en la presión, pero no en demonizarlos, porque lo que crean es los radicalizan más. O sea, al final se logra el efecto contrario. No sé si estás de acuerdo. Pausa en Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo en este Club de Prensa de hoy con Fernando Pizarro, con Santiago Tábara y con Juan Carlos Hidalgo. Hay cambios, hay movimientos en España. Saben que el dictador Francisco Franco está enterrado en un mausoleo en el Valle de los Caídos, lo que se denomina Valle de los Caídos. Y allí peregrinan nostálgicos del franquismo y personas que añoran o que simpatizan con la ultraderecha y que son nostálgicos de otra época. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, se ha empecinado en que hay que acabar con ese exabrupto histórico, sacar los restos del dictador Francisco Franco y llevarlos a donde quiera la familia. Lógicamente, ese mausoleo está regentado por una orden religiosa que depende del Vaticano. En una primera instancia, esta orden religiosa se resistió a sacar a esos restos, pero ahora el Vaticano ha enviado por carta, es decir, por escrito, al gobierno de Pedro Sánchez
que van a contribuir, van a ayudar a que eso suceda, a que se saquen esos restos del Valle de los Caídos. Una de las opciones que se estaban manejando era ubicarlos en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Hubiese sido, en mi opinión, otro exabrupto que ya ha sido descartado porque era tan evidente que no tenía ningún sentido sacarlo de un mausoleo para ponerlo en una catedral. Y ahora está pendiente ver qué pasa y qué decisión toma la familia. Juan Carlos, ¿cómo ves todo este rifirrafe que se está produciendo en...? Pues bueno, yo creo que ya vamos a llegar pronto al final de esta novela, de este capítulo, de esta novela. La pregunta es qué va a pasar con los restos una vez que los exhumen, ¿verdad? Porque si la familia insiste en que sean enterrados en la Almudena, Millazo se descartó y el mismo Vaticano no dijo nada, si bien recuerdo, el Vaticano sobre exactamente el entierro no en la Almudena. Pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, podemos estar ante un episodio bastante feo de los restos de Franco fuera de un entierro y sin saber dónde llevarlos, ¿verdad? Yo te voy a contar, yo fui una vez como curiosidad turística, andaba por ahí por el Escorial, que no queda muy lejos. No, está al lado. Está muy cerca, que eran 20 minutos, una cosa así. Y... Bueno, yo no he ido nunca. Ya, Tengo que decir es que para los españoles no tiene un peso no muy sé qué fuerte, haría ¿no? si se me presentase la oportunidad. Sí, Muy sí, probablemente no me genera ningún tipo de afecto ni de interés, ni desde el punto de vista turístico, ni mucho menos desde el punto de vista político. Bueno, obviamente quizás uno cuando es extranjero lo mira de otros ojos. Lo mira de otra manera. Y yo fui como con una curiosidad turística, estuve un rato y realmente es un lugar... No estaba reclamándote nada. Por No, absolutamente. absolutamente. Estaba expresando que absolutamente. no tenía ningún tipo de... No, por eso, y lo digo porque estoy consciente de la reacción que puede provocar, ¿no? De que uno lo hace por curiosidad turística realmente. Y es un lugar... bueno, muy solitario en general y te sorprende lo grande que es, pero yo creo que es el paso correcto de sacar, por lo menos es mi opinión, de sacar los restos. La gran pregunta es, y que creo que se tienen que hacer los españoles, qué hacer con esos restos y me parece... ¿Y qué va a pasar con el Valle de los Caídos después de que se saquen los restos? ¿En qué se va a convertir ese monumento? Me parece una pregunta que quizás no la he visto contestada correctamente. La idea es hacerlo como un monumento a todos los caídos. A todos los caídos, de la guerra civil que española. contribuye a la reconciliación de las dos Españas, de esas dos almas que Pero la han pregunta es coexistido en todo el siglo XX. Pregunto si los republicanos y la izquierda algún día podrá hacerse la idea de que eso es un monumento que también los representa a ellos. Así es, sí. ¿Hasta qué punto, nada más brevemente, se puede felicitar al gobierno de España, ¿no?, por eliminar estos monumentos que dice al fascismo, como ocurrió en Estados Unidos, ¿no?, con varios monumentos que realmente representan la esclavitud, el odio racial? Entonces yo creo que el Vaticano también se ha puesto de lado. Dicen algunos que se lavó las manos, ¿no?, como Poncio Pilato, pero ha dicho que es un problema entre la familia y el gobierno de España. Mira, yo obviamente, nuevamente, como no español, uno quizás mira las cosas de otra manera. Me parece que el Vaticano hace lo correcto, es decir, este problema no me meto en este problema, que se las arreglen los españoles. Bueno, pero oiga, le voy a decir una cosa, la Iglesia tiene rabo de paja. Total, ok. Porque durante el franquismo, la Iglesia abrazó el franquismo porque también le convenía. Ok, pero estamos en el 2019. De acuerdo, pero los monumentos que se están removiendo en Estados Unidos... ¿Cuánto se tardaron también? Sí, también cuánto se tardaron y son anteriores al franquismo. Sí, totalmente. Sí. O sea, sí, totalmente. Pero las motivaciones son un poco diferentes. Sí, de acuerdo. Y en este caso me parece que el Vaticano hace lo correcto en dejar que... el debate esté en España exactamente. Y no entre los... Antes de cerrar este bloque, Juan Carlos, te pido un comentario sobre el reto que tiene Jair Bolsonaro. Brasil es uno de los países más grandes de América Latina, creo que incluso puede ser el más grande, no tengo la cifra ahora. En cualquier caso, su población está envejeciendo a marchas forzadas y eso está poniendo en jaque el futuro del sistema de pensiones. Cuando no lleva casi ni un mes y medio en el gobierno, Jair Bolsonaro enfrenta ahora el gran reto de transformar, de reformar ese sistema de pensiones. Y si no recuerdo mal, hay varias cosas de un gobernante que sabe que son el dispositivo de una crisis social. Subir el coste del transporte, subir los precios de la gasolina o tocar las pensiones. Bueno, y no le queda otra, no le queda absolutamente otra, porque si no se reforma el sistema de pensiones brasileño ya, va a llevar a la quiebra al gobierno brasileño. Ya la deuda del gobierno brasileño está como en 80% del PIB, lo cual es bastante alto para un país en desarrollo como Brasil.
Brasil gasta todos los años entre un 11 y 12% de su PIB en pensiones, nada más. Siendo todavía un país con una población joven. Gasta más en pensiones que Japón, que tiene una población mucho más vieja. Y la pregunta es esa, conforme la población brasileña envejezca, ese gasto va a dispararse a niveles estratosféricos y amenaza con llevar a la bancarrota a Brasil. Así que estas reformas se tienen que hacer ya, porque recordemos de que estas reformas tienen por periodos de transiciones y demás. Y la reforma que ayer presentó Jair Bolsonaro, que él fue personalmente a entregar al Congreso, luego hizo una cadena nacional para hablar sobre el proyecto. Claramente él está poniendo su peso detrás de la reforma. La pregunta es qué va a pasar en el Congreso, un Congreso con 30 partidos. La mayoría de los partidos reconoce la necesidad de una reforma, incluso el Partido de los Trabajadores dice que es una reforma, pero la pregunta es reconocer la necesidad de una reforma y otra es cómo es que se va a ver esa reforma. Estas reformas son difíciles de pasar, tengo poco tiempo, ¿no? Son difíciles de ser aprobadas. Lo que está buscando es un poco la privatización, un poco el modelo chileno que creó, y teniendo aquí a Juan Carlos, creó José Piñera, hermano de Sebastián, que es obviamente miembro del Instituto Cato, que es el sistema que se creó, pero en Chile se creó bajo una dictadura y se aprobó casi como decreto. Aquí y por el que levantase la voz en contra. Es que ni siquiera había opción de... Bueno, la gente que... en Chile la gente que estaba en el sistema antiguo se pudo quedar, pero los jóvenes a partir del año 81 ya no tenían la opción de estar en el sistema antiguo. Por eso digo, aquí con un Congreso aprobar, y en un país como Brasil es mucho más difícil aprobar este tipo de reformas. Sí, y además desde el punto de vista estratégico, y vamos ya a la pausa, Jair Bolsonaro hace una cosa bien hecha, en mi opinión, y es que utiliza su capital político al principio de su gobierno, claro, porque si no lo hace ahora, luego es imposible y la estrategia política de su reelección se va a ir al traste si esto lo pone en la agenda del segundo, tercero o cuarto año de su gobierno. Recta final de nuestro programa, como si se esperase un gol en el último minuto. Reunión de Theresa May, la primera ministra británica, con Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, para encontrarle una salida al desaguisado del Brexit. ¿Habrá gol? ¿Habrá acuerdo? Es una gran pregunta. El tema ahí es la salvaguarda, ¿verdad?, irlandesa, que obliga al Reino Unido a permanecer en la Unión Aduanera con la Unión Europea de manera indefinida y le da un poder de veto a la Unión Europea para la decisión británica eventualmente salirse de la Unión Aduanera. Eso es infumable para la gente que apoyó el Brexit. Creo que la posibilidad más grande que existe es que los que apoyan el Brexit, los duros del Brexit, van a terminar apoyando este acuerdo de Theresa May, incluso si no hay cambios, porque hay una mayoría en el Parlamento que está en contra del Brexit, está en contra de un Brexit duro y temen de que por endurecer su posición contra la salvaguarda van a terminar entonces acabando con un segundo referéndum que podría revertir el Brexit. Yo, más que gol, creo que es más tiro en el palo y que va a salir para otro lado, porque la verdad no tengo mucho que decir sobre Brexit porque sigo viendo este proceso que se va desarrollando de una manera muy caótica, por decirlo menos, y hubo más posibilidades, incluso defecciones dentro de la coalición en el Parlamento inglés sobre este tema. Sí, las consecuencias del Brexit van a durar años. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, nuestra mesa de trabajo. Ha sido un programa con las opiniones de Fernando Pizarro, de Santiago Tábara y de Juan Carlos Hidalgo. Gracias a ustedes por estar ahí, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Feliz día.